Le vamos a dar la bienvenida, en este caso, a una amiga de la casa. Ella es abogada, laboralista, y ayer fue su día de la Corriente 7 de Julio, habitual participante de este programa. Me refiero a Natalia Salvo. Bienvenida a Feas Sucias y Malas, Úrsula, aquí. ¿Cómo estás, Nati? Bueno, bien, un abrazo muy fuerte para todos y todas allá. Sabemos que estuvieron realizando un congreso muy importante desde la Corriente 7 de Julio, pero antes de ir ahí quería pedirte primero una reflexión en el Día de las y los Abogados Laboralistas. Bueno, el Día del Abogado y Abogada Laboralista se instituyó por ley en el 2014, pero se instituyó por ley porque tiene muchísima historia. Claro. Conmemora la famosa Noche de las Corbatas, porque entre el 6 y el 8 de julio de 1977 en Mar del Plata, la dictadura cívico-militar desapareció 14 abogados, muchos de ellos terminaron muertos, como el creador de la ley de contrato de trabajo, Norberto Centeno, cuyo cuerpo apareció en la ruta entre Mar del Plata y Miramar. Todos llevaron al centro de tortura y exterminio y clandestino de la Cueva en Mar del Plata, y eran abogados laboralistas que defendían el derecho humano al trabajo. Esto lo digo porque habrán visto que desde todo el arco opositor se llaman delito lo que es este derecho humano al trabajo. Sí. Patricia Bullrich habló del pasivo de los convenios colectivos, Larreta habló de la extorsión sindical, con un clima de época, o un clivaje muy similar a lo que sucedía en ese momento a través del terrorismo de Estado. Y estos abogados, digamos que defendían los derechos humanos frente a empresas monopólicas. Y lo defendía de manera férrea. Por ejemplo, Loma Negra, ¿no? Me refiero en este caso al abogado Carlos Moreno, que había descubierto que los trabajadores no tenían los elementos de protección personal correspondientes y adquirían una enfermedad, no recuerdo bien el nombre, pero que era propia del cemento. Y bueno, creo que es muy importante hoy en día. Estamos hablando de Jujuy. Fíjense que en Jujuy justamente ese terrorismo de exclusión se aplica a través de la ley hoy en día, de la Constitución Nacional. Se utiliza la ley, o se utiliza en el nombre de los derechos, de la paz, de la República, la imposición de un mismo modelo económico. Y la verdad que es fundamental recordarlo, primero porque somos abogados y abogadas que defendemos derechos humanos del mismo modo que lo eran Fresneda, Candeloro, Alay, Arestín, Centeno, Ricci. Nati, cuando hablamos de esto, y recién estabas recordando algo a lo que hacíamos mención también en el programa justamente esta semana, diciéndose por un lado que hay que quitar indemnizaciones, por otro que no tiene que haber derecho a huelga porque eso va a algo así como en contra del trabajo, en algunos spots de campaña, me refiero a los de Larreta y Patricia Bullrich particularmente, pero este discurso que aparece como nuevo no es nuevo. Incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, recuerdo bien, además de discutirse justamente los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores, también se habló de la mafia de los y las abogados laboralistas. Pareciera ser que en el ADN de la historia argentina, que tiene una fuerte impronta sindical y de organización de trabajo, justamente la defensa de esas conquistas a través de lo que significan las leyes del trabajo, son a su vez parte de el mismo entramado que conforma una defensa muy importante en la vida del pueblo, de las mayorías, ¿no? De las mayorías trabajadoras. Claro, vos sabés que en esta misma sintonía, yo pensaba que es indiscutible el protagonismo que tuvieron las madres y las abuelas en el advenimiento de la democracia, la sociedad toda. Pero me parece que esta derecha, que en este punto no distingue halcones y palomas, porque van todos contra los derechos laborales, de manera represiva incluso, tuvo lugar también porque hubo una gran invisibilización respecto de la trascendencia, el protagonismo que tuvo el movimiento obrero también en el advenimiento de la democracia, con la fuerte impronta sindical de Argentina. Y creo que es por ese motivo también, o incluso también por la cooptación de algunas organizaciones gremiales que no pueden, por lo menos de su estructura, defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, es por este motivo que también permea ese discurso, ¿no? Porque no se hace esa relación de causalidad entre el movimiento obrero, la defensa de las personas que trabajan y sus derechos,
la importancia de las organizaciones colectivas, bueno, para mí este discurso de la derecha. Nati, te consulto, ¿no? Bueno, ya sabemos, te habla Leonardo Martín, ya sabemos en el caso del Poder Judicial, bueno, influencia de sectores de poder. Ya que estamos en tema de la rama del derecho laboral, ¿cómo está hoy los tribunales? ¿Son adversos en general a los reclamos de los trabajadores? ¿Vienen con muchas dilaciones en resolver esas causas? ¿Cómo caracterizarías hoy el derecho, lo que corresponde a la parte laboral? Bueno, entendiendo que además la multiplicidad de tribunales que hay en el país, ¿no? Sí. Bueno, yo te hablo por lo menos de la justicia nacional del trabajo, en donde sí hay en general muchísima demora. Recordemos que los créditos que se dirimen en los tribunales del trabajo son créditos alimentarios, es decir, se supone que las indemnizaciones o el salario no pago forman parte del procurarse la subsistencia por parte de los trabajadores. Pero ayer justamente en el Congreso que mencionaba Úrsula se habló muchísimo, los mismos jueces y juezas nacionales o de la provincia de Buenos Aires hablaban de la necesidad primero de tener un poder judicial interdisciplinario y después abierto a las demandas del pueblo en todo sentido, para que sea un poder del Estado que efectivice a través de sentencias estos derechos. Y bueno, que eso no estaba sucediendo en líneas generales porque a diferencia de tiempos pasados, los tribunales laborales se quedaban cada vez como más tranquilos con su competencia cuando siempre fueron la punta de lanza para el reconocimiento de los derechos sociales. O sea que lejos de lo que decía Mauricio Macri y muchos de los representantes de su espacio político, la justicia laboral no es la que impide el crecimiento del país, todo lo contrario. Pero tampoco es como muestran los medios que los juicios laborales hacen integrar a las empresas, o ahora el nuevo tema que está saliendo en todos los diarios de todo ese arco político es que son tremendos los intereses. Ahora, son tremendos los intereses de un juicio que dura mucho tiempo y que es de un crédito alimentario y que lo que trata es de reparar el paso del tiempo de un crédito alimentario, pero no son terribles los intereses que se llevan los fondos de especulación, por ejemplo. Entonces ahí hay un sesgo evidente también. No tenemos la justicia del trabajo que teníamos antes, esto claramente. Tiene que ver también con que esta Corte Suprema de Justicia trata a los fueros de manera diferenciada. Una cosa es el fuero penal que sirve para la persecución o cierta fuero federal penal y el presupuesto que le va a asignar, y otra cosa muy distinta son los juzgados laborales. Entonces es una expresión, un síntoma de un todo esto también. Nati, ¿cómo estás? Te saluda Cata Mayorana. Hola, Cata. Con esto que pones en contexto de la importancia de los fueros laborales, cuando estuvo la derecha en el gobierno, uno de los principales ataques fue a la Justicia Nacional del Trabajo. ¿Cuál crees que puede ser la agenda nuevamente si vuelven al poder en contra de los fueros laborales y de la Justicia Nacional del Trabajo? Yo creo que lo que ya están haciendo, hay incluso a través de sus ONG, ¿no? O de sus asociaciones de abogados, falsas asociaciones de abogados que están atrás Juntos por el Cambio y esos intereses económicos, denunciar a esos jueces, como lo han hecho, y bien decías y recordabas, ante el Consejo de la Magistratura, para amedrentar a esos jueces que son efectivamente independientes e imparciales. Y lo están haciendo, porque como prometen una agenda de exclusión y destrucción de los derechos laborales, obviamente bien atadito esto a la famosa industria del juicio, como preparando el terreno de que quienes van a reclamar ante la ofensiva de esos derechos, bueno, van a ser caratulados o calificados como ventajeros de la industria del juicio, y a los jueces que se atrevan a dar curso a esas demandas, bueno, serán denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Esto ya lo vimos, pero creo que así como ellos mismos lo prometieron, van a venir a hacerlo de manera más profunda y más rápida. Natalia Salvo, ayer decíamos, y te quiero preguntar particularmente por eso, el Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, Democracia y Derechos Humanos, el futuro del trabajo y el rol del movimiento obrero, lo hicieron en la Asociación Bancaria durante 2 días, desde la corriente 7 de julio. ¿Qué destacarías de lo que fue la discusión en estos 2 días que tuvieron? 2 cosas muy importantes. Desde que pensamos desde la corriente 7 de julio, ese congreso lo pensamos con la necesidad, lo que yo siempre a veces digo acá, primero que el derecho es un instrumento de emancipación social y no apropiado por la derecha, con lo cual es un instrumento de las organizaciones gremiales, y esto va atado al segundo punto. Queríamos que fuera un congreso con fuerte presencia sindical, para que de una vez por todas se invierta la pirámide y el derecho deje de estar divorciado de la realidad.
porque son las organizaciones gremiales las que utilizan el derecho justamente para la promoción de las condiciones de trabajo de los laburantes. Y gratamente nos sorprendieron esos dirigentes sindicales, que ahora los voy a mencionar, diciendo que en los momentos de desventura del movimiento obrero por acción política, como pasó con Macri, éramos los abogados y las abogadas laboralistas, los mafiosos, ¿no? Como nos llamaron, quienes estábamos al lado de ellos para acompañarlos en esa defensa, utilizando la ley como un instrumento, ¿no? Estuvieron desde el gringo Michetti, no quiero no hacer justicia, pero Alejandro Amor, Solá de Seguros, Sol Calle, que es concejal de Campana, pero también está en la UOM, Abel Furlan se dispensó, pues justamente tuvo la reunión con el candidato a presidente Massa, que los convocó a los gremios industriales, estuvo por supuesto el dueño de casa Sergio Palazzo, Sonia Alesio, Angélica Graciano de UTE no pudo venir, los nombres porque me parece importantísimo, Minucci, Agustina Paniza, no, ATE, Energía, la verdad que ese es el sesgo que le queríamos dar, y después que hubo sustancia, como dijo un compañero, mucha sustancia porque se debatió la pretensión de deslaboralizar el trabajo dependiente desde la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pero también desde estos discursos a los que en muchos paneles se le dio cabida, ¿no? El discurso con que viene la oposición a destrozar estos derechos y darle anclaje académico, porque esto parece político, y no es político. También se mencionó, los derechos son una decisión política y los que los defienden son actores políticos. No hablamos de política partidaria, hablamos de política. Y la verdad que fue muy nutrido en ese sentido. Le hicimos un homenaje al abogado laboralista Héctor Recalde, y a lo último del panel, bueno, habló quien les habla, que fue la presidenta, el presidente honorario Gustavo Ciampa, María Delanto Colet, por Madres, ¿no? Con su hermano desaparecido, Sonia Alesio y Sergio Palazzo. Y recibimos la infinidad de saludos, como por ejemplo de Martín Fresneda, hijos de Tomás Fresneda y Mercedes Agañarás, desaparecidos en la noche de las corbatas, quien fuera secretario de Derechos Humanos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre el 2012 y el 2015, actualmente en el Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Así que para nosotros fue un placer inmenso. Natalia Salvo, corriente de abogados y abogadas laboralistas, 7 de julio, parte también de este programa. Te agradecemos muchísimo, la seguimos y muy feliz día. Muchísimas gracias, un abrazo a todos.